Este eres tú. Antes operabas narices en una clínica privada de Guadalajara. Buenos horarios, buena paga. Pacientes que llegaban con sus inseguridades bien vestidas y se iban con la cara que siempre quisieron tener. Hasta que un día entró un hombre que no quería verse más bonito. Quería verse como otra persona. Y cuando le preguntaste por qué, te dijo, porque mi cara sale en todos los retenes del país. Ese fue el día que tu vida dejó de ser tuya. Ahora tienes las manos metidas hasta las muñecas dentro del abdomen abierto de un hombre que no tiene nombre, que no tiene expediente, que no existe en ningún registro médico de ningún hospital de México. La habitación donde estás operando no es un quirófano. Es una bodega en las afueras de Culiacán con paredes de bloc sin pintar, 2 focos industriales colgados del techo con cables pelados y un generador eléctrico que retumba afuera como un corazón enfermo. El instrumental sobre la charola de acero inoxidable es legítimo, caro, el mismo que usabas en tu clínica privada, porque ellos se aseguraron de traerlo todo cuando te trajeron a ti. Hay 3 hombres parados detrás de ti con los brazos cruzados. No son enfermeros, no son asistentes, son vigilantes. Y si el hombre que está en esa mesa improvisada no sobrevive la siguiente hora, tú tampoco sobrevivirás la siguiente madrugada. Tu corazón late a 140 pulsaciones por minuto. Tus manos, sin embargo, no tiemblan, porque aprendiste hace mucho tiempo que el miedo se queda en el cuerpo pero no puede llegar a los dedos. Esa fue tu primera lección de cirugía. Ahora es tu única razón para seguir vivo. Para entender cómo llegaste a operar en una bodega sin ventanas con 3 hombres mirándote la nuca, hay que regresar exactamente 2 años y 4 meses atrás, a una mañana de martes que olía a café y a desinfectante, en la clínica más ordenada que alguna vez tuviste. Naciste en Zapopan, en una familia que no era rica pero que tampoco conocía el hambre. Tu papá, el ingeniero Humberto, trabajaba en una empresa constructora y llegaba a la casa con corbata y maletín todos los días, como si el mundo le debiera esa imagen de solvencia que nunca dejó de proyectar. Tu mamá, la señora Consuelo, era maestra de primaria y tenía esa combinación rara de dulzura y firmeza que solo tienen las mujeres que pasan sus días rodeadas de niños que las necesitan. Creciste en una casa con jardín pequeño en la colonia Chapalita. Fuiste a una escuela de paga con uniforme azul marino y aprendiste desde muy chico que la diferencia entre una vida tranquila y una vida difícil se llamaba preparación. Estudiaste medicina en la Universidad de Guadalajara porque querías ayudar a la gente. Eso decías en las entrevistas de admisión y lo decías en serio. Después hiciste la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva en Ciudad de México. 6 años de residencia que te costaron la salud, 2 relaciones sentimentales y 20 kilos que perdiste de puro estrés. Pero al final saliste con el título, con las manos entrenadas para hacer cosas que muy pocas personas en el país sabían hacer, y con la convicción de que tu trabajo iba a mejorar la vida de alguien todos los días. Regresaste a Guadalajara a los 32 años y abriste tu consultorio en una zona de la ciudad donde los coches del estacionamiento cuestan más que el sueldo anual de un maestro de primaria. Rinoplastias, blefaroplastias, liposucciones, reconstrucciones para mujeres que habían perdido la batalla contra el cáncer. Tenías lista de espera de 3 meses. Ganabas bien, dormías razonablemente y los domingos ibas a comer al restaurante de mariscos en la colonia americana donde el mesero ya sabía tu orden sin que se la dijeras. Tu vida era ordenada con la precisión de un bisturí, hasta que un martes por la mañana entró a tu consultorio un hombre que lo desordenó todo para siempre. Se llamó a sí mismo señor Fuentes en la recepción. Tu asistente, una chica de nombre Daniela que llevaba 4 años contigo y que conocía la cara de todos tus pacientes como si fueran familia, le dijo en voz baja que el señor Fuentes había pagado la consulta en efectivo, que había llegado una camioneta negra con vidrios polarizados acompañado de 2 hombres que se quedaron en el estacionamiento y que algo en sus ojos le daba mala espina.
Tú le sonreíste con esa seguridad que da saberse dentro de tu propio territorio y entraste al consultorio a atenderlo. Era un hombre de unos 45 años, complexión robusta, manos grandes con una cicatriz horizontal en el dorso de la derecha que hablaba de una historia que ningún expediente iba a recoger. Estaba bien vestido, camisa de lino beige, reloj que reconociste de haber visto en revistas, ese tipo de reloj que no se compra sino que se encarga con meses de anticipación. Se sentó frente a ti con la calma de alguien que nunca ha esperado nada, que no quiera esperar, y te explicó lo que necesitaba. No quería verse más joven. No quería corregir ninguna imperfección estética. Quería verse diferente. Completamente diferente. Cambiar la forma de la nariz, modificar el mentón, alterar los pómulos con implantes. Y si era posible, cambiar la textura de las yemas de los dedos para eliminar las huellas dactilares. Tú escuchaste todo sin interrumpirlo y cuando terminó le hiciste la pregunta que cualquier médico responsable habría hecho. Le preguntaste por qué necesitaba eso. Él te miró un momento, como evaluando si valía la pena responder con honestidad, y después dijo con una tranquilidad que te heló la sangre, porque mi cara salen todos los retenes del país. El silencio que siguió duró 3 segundos que se sintieron como 3 horas. Tú le dijiste que eso estaba fuera del alcance de tu consultorio, que no eras el médico indicado para sus necesidades. Él no se alteró. Sacó un sobre de papel manila de la bolsa interior de su saco y lo puso sobre tu escritorio con la misma naturalidad con la que tú ponías el instrumental sobre la charola. Adentro había fotografías de tu papá saliendo de su oficina, de tu mamá en el patio de la primaria donde enseñaba, de tu hermano menor que estudiaba ingeniería en el Tecnológico de Monterrey y una de ti mismo, tomada desde un carro estacionado, caminando hacia tu consultorio con el café en la mano sin saber que alguien te miraba. No hubo amenaza verbal. No la necesitó. Las fotografías eran el discurso completo. Le dijiste que necesitabas tiempo para pensarlo. Él se puso de pie, se acomodó el saco con la precisión de alguien que nunca deja nada fuera de lugar y te dijo que tenías 48 horas. Que no comentaras nada a nadie, que no llamaras a la policía porque eso no iba a proteger a nadie, sino todo lo contrario. Y salió sin mirar atrás, con el mismo aplomo con el que entró, como si acabara de cerrar un negocio satisfactorio en una reunión de directivos. Te quedaste solo en el consultorio 10 minutos sin moverte. Daniela golpeó la puerta para preguntarte si todo estaba bien y tú le dijiste que sí, que el paciente había cancelado, que te trajeran otro café. Cuando ella cerró la puerta, te inclinaste sobre el escritorio y pusiste la frente sobre las manos porque las piernas ya no te sostenían con la misma convicción de antes. Esa noche no dormiste. Repasaste todas las opciones con la metodología que usas para planear una cirugía compleja. Ir a las autoridades. Las fotografías se respondían esa opción antes de que la terminaras de formular. Huir. ¿A dónde? ¿Con quién y por cuánto tiempo? Negarte definitivamente. El sobre tu cama respondía esa pregunta sin necesitar palabras. Cooperar bajo condiciones que pudieras controlar en alguna medida. Esa era la única puerta que no estaba sellada, al menos no todavía. A las 2 de la mañana llamaste a tu hermano con el pretexto de preguntarle cómo le iba en el semestre. Hablaron 20 minutos de cosas sin importancia y tú escuchaste su voz memorizando cada detalle como si fuera a ser la última vez. Colgaste y te quedaste mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente realizaste los procedimientos agendados con una concentración que sorprendió incluso a tu asistente de cirugía, Gerardo, que llevaba años trabajando contigo y que decía que en el quirófano eras otra persona, que algo en ti se apagaba y se encendía al mismo tiempo. 3 cirugías en 8 horas. Perfectas. Como si tu cuerpo supiera que tenía que demostrarle algo a nadie en particular. El contacto llegó esa tarde en forma de mensaje desde un número desconocido. Una dirección, una hora, la instrucción de ir solo y sin teléfono personal. Fuiste.
La dirección era una casa en una zona residencial del municipio de El Salto que desde afuera parecía completamente ordinaria. Jardín bien cuidado, cochera con 2 vehículos, macetas en la entrada. Adentro era diferente. El señor Fuentes no estaba. En su lugar había una mujer de unos 50 años, cabello negro recogido, lentes de armazón delgado, ropa de marca sin ostentación, que se presentó simplemente como la coordinadora. Te explicó los términos con la eficiencia de quien ha tenido esa conversación muchas veces antes. Trabajarías para ellos cuando fuera necesario. Realizarías procedimientos de modificación de identidad física para personas que ellos designaran. A cambio, tu familia permanecería intocable, recibirías una compensación económica considerable y mantendrías tu consultorio abierto como siempre para no levantar sospechas. Si incumplías o si intentabas contactar a las autoridades, las consecuencias serían inmediatas y comenzarían por la persona más vulnerable de tu familia. No lo dijo con crueldad, lo dijo con la misma neutralidad con la que se lee un contrato de arrendamiento. Asentiste, no porque quisieras, sino porque en ese cuarto no existía otra respuesta posible. Los primeros 3 meses fueron una normalidad paralela que te destruía por dentro sin dejar marcas visibles. Continuaste con tu consultorio, tus pacientes regulares, tus domingos de mariscos. Daniela notó que estabas más callado y te lo dijo una tarde mientras archivaba expedientes. Tú le respondiste que era cansancio y ella te creyó porque eres el tipo de persona a quien la gente le cree cuando dice que está bien, aunque no lo esté. Tu papá te llamaba los jueves. Tu mamá te mandaba fotos de lo que cocinaba. Tu hermano te escribía mensajes cortos. Y tú respondías a todo con la puntualidad de quien sabe que esas conversaciones son el hilo más fino que te conecta con la persona que eras antes de ese martes. El primer procedimiento para ellos llegó 2 meses después. Te citaron en una clínica clandestina mejor equipada de lo que esperabas, con instrumental quirúrgico legítimo, monitores de signos vitales y área de recuperación. Alguien había invertido dinero serio en ese espacio. El paciente era un hombre de unos 30 años que no habló en ningún momento. La cirugía era modificación nasal combinada con reducción de mentón y cambio en el arco superciliar, que es la zona ósea sobre los ojos que define buena parte del perfil de una persona. 4 horas de trabajo. Lo hiciste con la misma precisión con la que habrías operado en tu clínica, porque el riesgo de un error en ese contexto no lo pagabas tú solo. Cuando terminaste, la coordinadora te dio un sobre con más dinero del que ganabas en un mes completo en tu consultorio. Lo guardaste sin contarlo y no lo tocaste durante 2 semanas. Estaba en el cajón de tu escritorio con una evidencia de algo que no querías nombrar. Así pasaron los meses. Un procedimiento cada 5 o 6 semanas, a veces más seguido. Cada vez en una locación diferente, nunca el mismo lugar 2 veces. Los pacientes siempre hombres, siempre silenciosos, siempre acompañados. Nunca te daban sus nombres y tú aprendiste muy rápido a no pedirlos. Aprendiste a leer el nivel de urgencia por pequeños detalles. Si los acompañantes esperaban dentro o fuera. Si la coordinadora estaba presente o solo sus subalternos. Si te daban horas para prepararte, te recogían con menos de 30 minutos de aviso. Fue en una de esas noches de poco aviso cuando todo se complicó de una manera que no tenía solución quirúrgica. Te recogieron a las 11 de la noche. El trayecto duró 40 minutos en silencio. Te bajaron en esa bodega que ya conoces, la que tiene el generador que retumba y los 3 hombres que no se mueven. El paciente sobre la mesa tenía una herida de bala en el costado derecho que alguien había intentado controlar con gasas y cinta adhesiva con resultados insuficientes. Había perdido mucha sangre. Su respiración era entrecortada y superficial. 2 minutos de evaluación te bastaron para entender la dimensión del problema. La bala había comprometido el borde inferior del hígado y posiblemente el colon ascendente. Era cirugía abdominal de urgencia, no modificación estética. Eso no era lo que hacías. Se lo dijiste al hombre a cargo,
un tipo de brazos gruesos con cadena de oro visible sobre la camisa, con una voz que intentaste mantener firme aunque por dentro se te estaba cayendo todo. Le dijiste que necesitabas quirófano real, instrumentación específica, sangre compatible y anestesiólogo. El hombre de la cadena de oro te miró un segundo que duró más de lo que debería y te dijo que tenías lo que había. Que si el hombre moría en esa mesa, te ibas a tener que explicarle eso a gente con mucha menos paciencia que él, y que si lo salvabas, te ibas a tu casa esa misma noche. Así que pusiste las manos adentro. Con lo que había, con las gasas, con los instrumentos de tu maletín, con un conocimiento de anatomía abdominal que venía de los años de residencia y que nunca pensaste que ibas a necesitar de esta manera. Trabajaste 2 horas y 40 minutos con el generador retumbando afuera y los 3 hombres mirándote sin moverse. Controlaste el sangrado con una técnica que habías aprendido de un cirujano de trauma en Ciudad de México que decía que un buen médico no necesita el equipo perfecto, necesita conocer perfectamente lo que tiene. Lograste estabilizar al paciente lo suficiente para ganar tiempo hasta un traslado real. Cuando levantaste la vista y dijiste que habías hecho lo que podías, que sin atención hospitalaria en las próximas horas, todo lo de esa noche no iba a servir de nada, el hombre de la cadena hizo una llamada corta y te dijo que ya venían por el paciente y que tú podías irte. Te lavaste las manos en un balde de agua limpia. Te pusiste el saco, subiste a la camioneta, y en el trayecto de regreso, con la vista fija en la oscuridad que pasaba por la ventanilla, entendiste con una claridad brutal que esa noche habías cruzado una línea sin regreso. Ya no eras el médico que hacían operar bajo presión. Eras el médico que había operado bajo presión y que había funcionado. Eso te hacía más valioso. Y en ese mundo, ser más valioso no es una buena noticia. Los encargos se volvieron más frecuentes, las situaciones más complicadas, los procedimientos más diversos. Ya no solo modificación de identidad, sino atención de heridas que no podían llegar a un hospital sin generar preguntas que nadie quería responder. Tu rango de utilidad se había expandido y con él tu nivel de exposición. El cerco a tu alrededor se estrechaba de maneras que ya no podías ignorar. Te cambiaron el teléfono por uno que ellos administraban. Tus movimientos empezaron a seguir rutas que alguien parecía conocer antes de que tú las decidieras. Una tarde, mientras comías solo en un restaurante, viste a un hombre sentado 2 mesas más atrás que no comió nada, no habló con nadie y salió exactamente cuando tú saliste. Daniela lo notó antes que tú. Un miércoles por la tarde, mientras cerraban el consultorio, le dijo en voz baja que desde hacía semanas había un carro estacionado en la calle de enfrente que siempre era diferente, pero siempre estaba. Distintos modelos, distintos colores, pero siempre había uno. Daniela había crecido en una colonia de Tonala, donde la gente aprende a leer el territorio con los ojos antes que con el cerebro. No necesito decirte qué significaba eso. Esa noche tomaste la decisión que llevabas meses posponiendo. Llamaste a tu hermano desde un teléfono público. Le dijiste que necesitabas verlo, urgente, que no le dijeran nada a tus papás. Él llegó 2 días después con la cara de quien no sabe exactamente por qué está ahí, pero sabe que tiene que estarlo. Se encontraron en un parque en la colonia Providencia, en una banca alejada de la entrada, como 2 personas que platican sin importancia. Le contaste todo, sin detalles que pudieran ponerlo en riesgo, pero suficiente para que entendiera la dimensión de lo que estaba pasando. Él escuchó sin interrumpirte, con esa concentración seria que heredó de tu papá. Cuando terminaste, tardó unos segundos y te preguntó una sola cosa. ¿Qué necesitas? Le dijiste que tomara disposiciones para que la familia pudiera moverse rápido si fuera necesario, sin explicaciones a vecinos, sin publicaciones en redes, con documentos importantes listos, que si recibía una llamada de un número desconocido, te dijera una palabra específica, la palabra que eligieron ahí en esa banca y que era el nombre del perro que tuvieron de niños, actuara de inmediato. Tu hermano asintió con la mandíbula apretada.
El abrazo de despedida duró más de lo normal y significó cosas que ninguno de los dos pudo decir en voz alta. La semana siguiente, a través de un paciente que habías operado años atrás y que trabajaba en el sector legal, llegaste de manera indirecta a una persona que ayudaba a médicos, periodistas y personas en situaciones de riesgo a documentar su caso y buscar protección. No era una organización famosa, no tenía nombre en Internet, pero existía con la solidez callada de las cosas que funcionan precisamente porque nadie las publicita. Se reunieron una sola vez, media hora, en la trastienda de una librería de viejo en el centro de Guadalajara, entre anaqueles que olían a décadas de polvo. El hombre que te atendió tenía unos 60 años, barba blanca y voz tranquila. Escuchó todo con la paciencia de quien sabe que las personas en tu situación necesitan primero ser escuchadas. Después te preguntó por los procedimientos, las fechas, los rostros modificados. Le dijiste que tenías información documentada desde el principio, notas médicas encriptadas guardadas como póliza de seguro, sin saber exactamente para qué, pero con el instinto de quien sabe que algún día va a necesitar algo con que negociar. Eso cambió el peso de la conversación. Rostros antes y después, procedimientos con fechas, locaciones que recordabas aunque nunca te dieran direcciones completas. Un mapa incompleto pero útil, suficiente para que personas con los recursos adecuados completaran los espacios en blanco. El hombre te dijo que el proceso iba a tomar tiempo, que ibas a tener que seguir operando con normalidad algunas semanas más mientras se construía la estructura de protección para ti y tu familia. Que confiaras aunque cada día se sintiera como caminar sobre un puente que alguien está desmontando por el otro extremo. Esas semanas fueron las más largas de tu vida. Operabas, sonreías, respondías mensajes, ibas al restaurante de mariscos los domingos. Por dentro contabas los días con la precisión de un cronómetro. Tu papá cumplió años en ese periodo y tu mamá organizó una comida familiar a la que fuiste con un pastel de 3 leches de pastelería donde siempre compraban. Te sentaste en esa mesa rodeado de tu familia, sabiendo que todo lo que habías soportado era para que esa escena siga siendo posible, para que tu papá brindara con agua mineral, para que tu hermano hiciera reír a todos sin saber que su hermano mayor llevaba meses sosteniendo un peso que no le correspondía cargar solo. Cuéntanos desde qué país y desde qué barrio nos estás viendo ahora mismo, porque esta historia no sucede solo en Culiacán o en Guadalajara. Sucede en cualquier ciudad donde haya alguien que sepa hacer algo bien y alguien dispuesto a aprovecharse de eso con un sobre y unas fotografías encima del escritorio equivocado. La salida no fue dramática. No hubo huida por callejones oscuros. Hubo una coordinación silenciosa y meticulosa, construida durante semanas, que se ejecutó en 72 horas con la precisión de una cirugía bien planeada. Tu familia fue movida primero. Tu mamá dejó su cocina sin saber cuándo iba a volver. Tu papá cerró la puerta con sus llaves y las guardó en el bolsillo como si fueran a servirle pronto. Tu hermano fue el último en salir porque fue el más tranquilo, o al menos el que mejor disimulaba. Tú saliste de Guadalajara en un vehículo que no era tuyo, con una mochila preparada desde hace 3 semanas en el closet de tu consultorio. Daniela encontró una carta sobre su escritorio el lunes siguiente. 4 años de trabajo reconocidos con una sinceridad que ella supo leer entre líneas, aunque las líneas no dijeran nada explícito. Conoces a Daniela. Siempre ha sabido cuidarse sola. Ahora vives en una ciudad diferente. Ejerces la medicina con un contexto donde nadie te pregunta cómo hacer desaparecer una cara. Tu familia vive cerca. Tu mamá encontró la manera de hacer lo que sabe en cualquier ciudad donde la ponga. Tu papá tardó más en adaptarse, porque los hombres callados necesitan más tiempo para construir nuevos silencios en lugares desconocidos. Pero lo está logrando. Tu hermano terminó su carrera. Ese detalle te importa más de lo que puedes explicar con cualquier tipo de palabras. Cargas con los rostros que modificaste y que no sabes dónde están ni qué hicieron con esas caras nuevas. Eso no desaparece con la distancia ni con el tiempo.
La verdad más pesada de todo esto no es lo que te obligaron a hacer. Es que la diferencia entre tu vida ordenada y el abismo no fue una decisión tuya. Fue la de un hombre con un sobre y fotografías que sabía exactamente a qué escritorio llevarlo. Si esta historia te hizo pensar en lo que somos capaces de sostener cuando lo que está en juego no es nuestra comodidad, sino lo que amamos, suscríbete, porque seguiremos contando las historias que se quedan atrapadas en el silencio de la gente que las vivió.